Muy bien, estamos grabando, podemos comenzar. Oh. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Hola a todos. Creo que ya podemos empezar, Alejandra, Bueno. así que como quieras. Bueno, me parece bien, muy bien. Hola, Leonardo. ¿qué tal? Solo saludo las cuadrillas que veo, aclaro, ¿sí? Ya estuve comentando de mis problemas con la tecnología. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar inicio a la mesa 21, es una mesa medieval que tiene como título Celestina y la muerte en el siglo XV. Tenemos 4 expositoras en esta mesa: Cecilia Rodas, de la Universidad Nacional de San Juan; Sara Enis, de La Plata; Mariel Quintana, y quien les habla, Alejandra Siles Pavón, que somos de la UNJU. Vamos a seguir la dinámica que está teniendo el Congreso, es decir, escuchamos las 4 ponencias y luego abrimos un espacio de diálogos y discusiones, si a ustedes les parece. Así que antes de darle la palabra a Cecilia, porque sé que me voy a olvidar al final de decir esto, quería agradecer y felicitar a los organizadores del Congreso. Es tremendo seguramente armar esto en la virtualidad. Todo ha ido saliendo tan bien, por lo menos en las mesas en las que he estado, o alguna conferencia que he escuchado, todo a tiempo, con gran amabilidad, con unos trabajos preciosos. Así que bueno, bienvenido a este hispanista que está saliendo muy bien. Ahora sí, si les parece, le damos la palabra a Cecilia Rodas. El título de su trabajo es Otredad y Marginación, construcción de la figura femenina en la literatura española medieval. Te escuchamos, Cecilia. Gracias, Alejandra, y adhiero a tus felicitaciones a los organizadores del Congreso. Realmente está saliendo todo de manera excelente. ¿Se ve la...? No, Cecilia, todavía no. Ahora sí. Muy bien. Mi trabajo, como bien anunció Alejandra, se titula Otredad y Marginación, construcción de la figura femenina en la literatura española medieval. Sabemos que la mujer desde la antigüedad y hasta bien avanzado el siglo XV ha ocupado una posición secundaria con respecto al hombre, siendo obligada a demostrar sumisión y obediencia al varón, o correr el riesgo de ser demonizada o estigmatizada cuando no cumplía con los roles esenciales que la sociedad le imponía. En el presente trabajo nos centraremos en la situación del género femenino durante la Edad Media, etapa en que la sociedad trata a las mujeres como inferiores en derecho a los hombres, celosamente vigiladas y completamente supeditadas al padre y al esposo, quienes no pocas veces las maltratan físicamente. A través del análisis de 3 obras literarias españolas, el poema de Mío Cid, el libro de Buen Amor y La Celestina, nos proponemos descubrir cómo y por qué se construye una figura femenina que representa en el discurso social medieval como un otro
no solo diferente, sino además como un enemigo demoníaco, marginal o monstruoso. Algunos lineamientos de la teoría sociocrítica nos resultarán muy provechosos. La imagen femenil se construye sobre todo desde la mirada clerical. Los integrantes de la Iglesia son los que gobiernan la cultura del medioevo porque dominan la escritura y transmiten el conocimiento, el cual debe ser encauzado exclusivamente hacia la salvación del alma y la mejor comprensión de Dios. En esta formación social se impone la escolástica como principal corriente teológica y filosófica, la cual recupera el pensamiento aristotélico. En relación con las mujeres, se adecuan las ideas misóginas del filósofo griego para justificar la custodia de las mujeres dentro de la familia o del convento, la superioridad de la autoridad masculina, estoy citando a Dubipo y Roth, el papel reducido de la madre en la educación de los hijos. Cabe aclarar que la formación ideológica cristiana impone una clara diferenciación a la hora de definir a la mujer, pues se reconoce una doble caracterización, positiva y negativa, María y Eva. Por lo tanto, tenemos por un lado la mujer, la mujer sancta ac venerabilis, imagen a seguir, por supuesto, y por el otro, la femina janua diaboli o instrumentum diaboli, fuente del pecado para el hombre. Empezaremos por identificar los rasgos que presenta la mujer en el poema de Mío Cid, Cantar de Gesta, surgido hacia 1140, que exalta las figuras de Leo Castellano, Ruy Díaz de Vivar. Las tres mujeres que conforman el entorno familiar del protagonista manifiestan características similares. Jimena y sus hijas, Elvira y Sol, son amantes y respetuosas con el marido y padre. En una actitud reiterada de sumisión y obediencia, manifiestan su permanente veneración al Cid. En el caso particular de la esposa, decía que en el caso de la esposa, Jimena acata la autoridad de Rodrigo como si fuera un vasallo más, acatamiento que manifiesta al postrarse ante él y besarle la mano. Es piadosa, cría a sus hijas a su imagen y semejanza y nunca manifiesta sus propias ideas. La relación con su marido es más filial que conyugal, y de esta manera el sistema feudal funciona también en el seno de la familia, y por ello la esposa, las hijas y demás mujeres acatan de buen grado la voluntad del Señor. Para no demorarme demasiado, en la pantalla está justamente una cita de Jimena hablándole al Cid. En estos versos, la subordinación al varón y la profunda religiosidad son rasgos distintivos de esta mujer modelo que jamás cuestiona las decisiones de su marido. En los cantares de gesta solo cobran importancia los aspectos que repercuten en la esfera social y política de los hombres, entre los que se encuentra el matrimonio. Además, la legislación castellana otorga a la mujer una serie de privilegios vinculados con la necesidad de reconquista y repoblación del territorio. Se favorece el estado civil de casado y se protege a la fémina en esta condición, pues ella incrementa la honra y el patrimonio del varón, cito a la Carra, y también asegura la propagación de la estirpe masculina y garantiza la permanencia de bienes y honores en el grupo familiar. En estas condiciones, la mujer constituye un mero objeto de intercambio entre familias o linajes a fin de obtener algún tipo de
beneficio material, político o social. Esta situación se puede ejemplificar a través del casamiento de las hijas del Cid con los infantes de Carrión. Estos piden al rey Alfonso que interceda ante el campeador para que les otorgue la mano de Elvira y Sol, pues saben de las riquezas obtenidas por el héroe. Son codiciosos y calculadores, claros exponentes de la nobleza linajuda. Alfonso VI accede a lo solicitado, sabiendo que estas bodas implican un ascenso social para Ruy Díaz. De este modo, las jóvenes se muestran tan sumisas como su madre, aceptando las decisiones paternas sin ofrecer resistencia. Son objetos de intercambio utilizados para satisfacer los intereses de los varones que intervienen en la transacción. La pasividad y el rol secundario de la mujer se patentiza aún más en el episodio de la afrenta de Corpes. La cobardía de los infantes los lleva a la conducta ignominiosa del Robledal. Sin embargo, la agresión sufrida por las hijas debe ser leída como una agresión directa al honor familiar del Cid. Desde esta perspectiva, destaca el carácter sexual infamante de las agresiones, pues los infantes, al desnudar y robar las ropas de sus mujeres, y al protestar luego de su inocencia en las cortes, las tratan como a rameras, que es lo que podemos ver en la cita en el Power. Es por ello que el Cid, injuriado en su honra, así como el rey Alfonso, responsable último de estas bodas, debe reparar la ofensa sufrida. Las cortes son convocadas a fin de limpiar el honor de ambos señores. Los nuevos matrimonios, concertados finalmente por Ruy Díaz, resultan para mayor abundancia de su honra personal y lo desagravian de manera definitiva. Nos trasladamos ahora al siglo XIV, cuando se publica el libro de Buen Amor de Juan Ruiz Arcipreste de Hita. Se trata de un extenso poema compuesto hacia 1330, donde tiene cabida lo religioso y lo profano, la fábula y la sátira, lo culto y lo popular. Por sus páginas van pasando personajes femeninos muy variados, del campo a la ciudad, de la soltería a la viudedad, de la nobleza al pueblo, del mundo cristiano al árabe. Nos concentraremos en la descripción y análisis de las serranas. Perdón, un segundo. Las serranas son mujeres que en el medioevo viven en los pasos de las montañas del interior de la península, lugares de difícil acceso y clima inhóspito. Su supervivencia en ese ambiente adverso las convierte en seres especiales de gran fortaleza física y costumbres rústicas. Al ubicarse fuera de la incipiente urbanización, quedan marginadas del proceso civilizador que se está gestando en las ciudades. En general se dedican a labores ganaderas, pero su ocupación principal es guiar al que llega a esos parajes, exigiendo un precio por dar posada y sustento al viajero, o informarle de los peligros de su camino. El arcipreste decide viajar y se interna en la sierra de Guadarrama, donde conoce a 4 serranas de las que obtiene cobijo y alimento a cambio de favores sexuales. Se trata de mujeres toscas y rudas, dedicadas al cuidado de los animales, pues son pastoras y vaqueras. Comparte rasgos físicos con dichas bestias, boca de alana, narices de zarapico, y conciben las relaciones amorosas en términos de una doma de animales. ¿No sabes el uso cómo se doma la res muda? Estas mujeres fogosas de comportamiento varonil ejercen violencia física y sexual sobre el arcipreste,
al tiempo que demandan una serie de regalos por parte de este a cambio de ofrecerle auxilio. Los rasgos, costumbres y estilo de vida de las serranas contrastan con los cánones impuestos por la mentalidad medieval. Se convierten así en un peligro por ser antisociales y amenazar con su fuerza y poder el dominio del varón. Recordemos que para la ortodoxia religiosa, la mujer representa la tentación demoníaca que condujo al hombre al pecado. Por eso, cuando ella transgrede las reglas fijadas históricamente por el género masculino, supone un escollo para el sistema. Humberto Eco explica que tener un enemigo es importante para definir nuestra identidad y procurarnos un obstáculo con el cual medir nuestro sistema de valores. Por lo tanto, cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo. Por lo tanto, ahora bien, se construyen como enemigos no tanto a los que son diferentes y nos amenazan directamente, sino a aquellos que alguien tiene interés en representar como amenazadores, aunque no actúen de tal manera, de modo que sea su diversidad misma la que se convierta en señal de amenaza. En el caso de las serranas, una de sus características esenciales es la fealdad. La cuarta de ellas, Alda, es descrita tan hiperbólicamente en su fiereza que termina por transformarse en un animal o un monstruo. En la diapositiva podemos ver algunas de las coplas dedicadas, de las cuadernavías dedicadas a la descripción de esta serrana. El concepto de belleza de la Baja Edad Media va ligado a una serie de características externas como la lozanía, la delicadeza, la juventud. Además de la hermosura, toda dama tiene que poseer nobleza y virtud. Estos caracteres tienen su reverso en la fealdad, la villanía, la liviandad. Retomando a Eco, el enemigo debe ser feo porque se identifica lo bello con lo bueno, el concepto griego de kalokratia. Y uno de los valores fundamentales de la belleza ha sido siempre lo que la Edad Media denomina integritas, es decir, tener todo lo que se requiere para ser un representante medio de una especie. Si a la fealdad se le agrega la rusticidad, el interés codicioso, la lujuria, la irracionalidad, la fuerza y el accionar varoniles, las serranas representan entonces lo abominable y lo diabólico. Es el cuerpo pérfido que carga con el estigma del pecado original. Abierta a los pecados, a los apetitos de la carne, libera al cuerpo masculino de toda responsabilidad en la acción pecaminosa, ubicándolo en un rol pasivo de víctima de las apetencias lascivas femeninas, según explica Eduarda Miranda. El monstruo es la representación condensada y metafórica del imaginario medieval tejido en torno a la mujer. Para terminar nuestro recorrido, analizaremos la comedia de Calisto y Melibea de Fernando de Rojas, publicada en 1499, luego pasa a llamarse Tragicomedia, y la conocemos como La Celestina. Obra a caballo entre el teatro y la novela dialogada, los protagonistas son producto de un mundo que asiste al desvanecimiento de los valores feudales y caballerescos. Víctimas de una sociedad en crisis y con un fuerte desgarro social que Rojas retrata en el enfrentamiento entre amos y criados, Calisto y Melibea se enamoran a contracorriente del escenario político que dibujan los reyes católicos. La mediadora o alcahueta que logra unir a los enamorados en una relación non santa es Celestina. Su figura cobra tal relieve que termina dando nombre a la obra y pasa a integrar con Don Quijote y con Don Juan
la galería de arquetipos creados por el genio español. El mundo social celestinesco es producto de la civilización urbana. El crecimiento de las ciudades está en relación directa con el desarrollo de la burguesía, que basa su economía en el poder del dinero. Por supuesto, este es el medio corriente de pago en el ámbito social de la Celestina. El auge de las urbes permite romper los lazos feudales y abre la posibilidad de independizarse y trabajar por cuenta propia. Como consecuencia, se producen sucesivos éxodos del campo, siendo las mujeres el grupo más numeroso entre los inmigrantes rurales a las ciudades. Aquí la mayoría vive en condiciones de pobreza, siendo trabajos mal pagados, como sirvientas, vendedoras ambulantes, prostitutas y hilanderas. Pero en la ciudad, la subordinación de las féminas a la tutela masculina es mucho menor. Pueden vivir solas o como cabeza de familia con sus hijos o formar nuevas comunidades, frecuentemente compartiendo la casa con otras mujeres, según lo expone Federici. En la obra de Rojas se patentiza claramente esta situación. Tanto la vivienda de Celestina como la de Areusa se sostienen por el comercio del cuerpo. Las mercancías son los servicios sexuales de las rameras empleadas por la Celestina, además de los cuerpos de las doncellas seducidos por la alcahueta. La vieja tiene perfecta conciencia de los riesgos que corre al intentar este tipo de comercio, pues está atentando contra uno de los pilares de la comunidad bajo medieval, la pureza y la honra de las mujeres. Así corroe las bases mismas de la estructura social. Por lo tanto, no resulta extraño que el oficio del alcahueta parezca demonizado. Su tarea amenaza el funcionamiento del sistema patriarcal y social. Su discurso claramente se opone a este orden y lo trastorna. Su maldad procede del compromiso que asume al propagar y facilitar el goce sexual. Además de intermediaria en amores, Celestina tiene otros oficios. Pármenos se los enumera a Calisto, que los tenemos en la placa. Si a la ocupación de mediadora sumamos la de hechicera, entenderemos que el accionar de Celestina constituye un verdadero peligro para la estabilidad del momento. Las brujas y hechiceras se identifican con mujeres solitarias, viejas, feas, con conocimientos de plantas y remedios medicinales. Sus saberes de herboristería las capacitan para sanar o paliar enfermedades, aliviar los dolores de partos, acelerar las contracciones y provocar abortos en un contexto en el que la Iglesia todavía considera los dolores de partos como un castigo divino. Pero este oficio se identifica principalmente con las prácticas de hechicería, pociones, conjuros, ensalmos, maleficios, todas relacionadas con poderes demoníacos. El discurso hegemónico de la época sobre la brujería se expone claramente en el famoso Maleus Maleficarum del siglo XV, obra de dos dominicos inquisidores, para quienes el maleficio solo hace efecto cuando el brujo y el demonio obran de común acuerdo. Además, sostienen que los hechizos tienen eficacia especial en lo que atañe a las cuestiones amorosas, pues producen una violenta pasión hacia una persona determinada en la mente de la víctima del embrujo. Para lograr que Melibea acceda a los requerimientos amorosos de Calisto, Celestina realiza un conjuro. En la placa está justamente la cita en la que se dirige a Plutón. El resultado de dicho conjuro es óptimo. Melibea le compra a la mediadora el hilado que contiene la poción mágica y poco después siente que comen este corazón serpientes dentro de mi cuerpo.
De este modo, la doncella reservada se convierte en la enamorada que sigue a su amante hasta la muerte. La vieja, como ya dijimos, conoce los peligros que acarrean sus actividades. Por boca de ella sabemos que Claudina, madre de Pármeno, muere ajusticiada por sus prácticas de brujería. El joven criado cuenta a Calisto que Celestina fue 3 veces emplumada por Alcahueta. En la cultura bajo medieval, parteras y sanadoras encarnan una triple amenaza. Son mujeres, gozan de un saber denostado por las normas eclesiásticas y su sabiduría rivaliza con el conocimiento científico proveniente de las universidades. Estos factores dan inicio a la demonización de las comadronas. La alianza entre los aparatos ideológicos que dominan a la ciudad, estos son la Iglesia, el Estado y la profesión médica, logra deslegitimar el saber empírico femenino, acción que desemboca en los procesos inquisitoriales de brujería. Cito a Beteta Martín. Es así como estas mujeres sabias, entre ellas alcahuetas y hechiceras, quedan estigmatizadas como elementos diabólicos capaces de alterar el orden social y desestabilizar la organización medieval. Son esos otros que vulneran la universalidad de las leyes morales y cuestionan la pervivencia del sistema. En conclusión, consideramos que una realidad social, según Cross, presenta discrepancias, intereses en pugnas que se ven representados en ideologías contrastantes. Sin embargo, para la mujer en el medioevo solo se le abren 2 caminos: acatar la dominación masculina teniendo como modelo a María, virgen, esposa y madre ejemplar, o sufrir las represalias del patriarcado, ser marginada, demonizada o representada como monstruo. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias por tu lectura. Vamos a pasar entonces a la lectura de Sara Eni, de la Universidad de La Plata. Su trabajo se titula La imagen de la muerte en la danza general de la muerte en la literatura española e inglesa del siglo XV. Te escuchamos, Sara. Hola, voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Uy. Bueno, como dice el título, les voy a contar muy brevemente algunas cosas de esas 2 poesías. Espero que les resulte interesante. Durante el siglo XV, mientras la sociedad lidiaba con las consecuencias de la Gran Peste Europea, la relación con la muerte y sus rituales se vio afectada. La muerte, siempre presente, se había convertido en algo más cercano que nunca, y crecían, por un lado, la preocupación por el destino del alma, y por otro, las críticas a una sociedad estamental preocupada por riquezas terrenales que en estas circunstancias se volvían algo inestable e insignificante. Y en eso aumentó la cantidad de representaciones de la danza de la muerte. Vemos ejemplo de eso en los 2 textos analizados en este trabajo, que son de Danse Macabre y La danza general de la muerte, que se conserva en un manuscrito de la Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial, ambos del siglo XV. The Danse Macabre es un poema en inglés medio que se encuentra en el manuscrito adicional 37049 en la British Library. Este manuscrito fue producido en el norte de Inglaterra entre 1450 y 1500 y es de origen cartujo. En el caso de la Orden de los Monjes Cartujos, el tema de la muerte estaba presente de una forma particular. Por un lado, porque durante la primera ola de la plaga fallecieron aproximadamente 900 monjes de la orden y eran enterrados dentro del claustro o en el patio principal. Y por otro, porque el interés por el tema de la muerte era característica principal de la orden desde sus principios, más allá de plaga o no, como sabemos, gracias a las consuetudines de Guigo I, donde recomiendan
frecuente meditación sobre la muerte, entre otras cosas de esta misma línea. El baile en sí no aparece en The Dance como si lo vemos en la danza general, pero la referencia al baile está en el mismo poema cuando dice, hombre recuerda esta danza de la muerte. Voy a leer directamente las traducciones para no molestarlos con mis posibles lecturas no sé cuán correctas. La mortalidad del hombre es el tema principal en ambos casos, y se establece de distintas formas un diálogo con los vivos basado en la crítica a la vanitas. Imágenes para advertir sobre los peligros de la vanidad se repiten ubicuamente como la de los gusanos comiendo el cuerpo de los muertos. Encontramos su mención en The Dance cuando dice, ¿por qué se alegra tu corazón si para hacer carne de gusanos eres preparado y creado? Si la tierra es verdaderamente devuelta a la tierra, la carne nace para ser de la muerte. Esas imágenes que ven ahí son de este manuscrito del que estoy hablando. Pero también es popular el uso de esa imagen en relación con el cuerpo de una dama o doncella, porque así funciona como una advertencia doble a la vanidad y a la lujuria. Es el caso de otros textos de este manuscrito 37049, como el de la dama en su tumba y el de la disputa entre el cuerpo y los gusanos. Y también lo vemos en la danza general, cuando la muerte invita a dos doncellas que ve hermosas, pero les dará por los manjares gusanos royentes que coman de dentro su carne podrida. Aunque el motivo de la danza sea fundamentalmente piadoso, no es necesariamente clerical, ni hay suficiente fundamento como para creer que haya sido difundido por monjes. La flexibilidad de la transmisión de la historia implica que no se habría dado exclusivamente mediante copias físicas de los textos, sino también a través de recitaciones y dramatizaciones de los poemas, o pinturas en muros de iglesias, o textos e ilustraciones combinados en distintos tipos de manuscritos que podían circular. Y quien compuso The Dance en el manuscrito en el monasterio Cartujo estaría familiarizado con el motivo y decidió tomar ciertos aspectos y dejar otros de lado, posiblemente en relación con el objetivo de uso devocional de este manuscrito. Uno de los detalles que comparte con la danza general es el de la muerte como arquera. Al comienzo de la danza general, la muerte anuncia, pues no hay tan fuerte ni recio gigante que de este mi arco se puede amparar, conviene que mueras cuando lo tirar con esta mi flecha cruel traspasante. Y esa misma imagen se repite en The Dance cuando dice, cuando la muerte te golpee con su piadoso dardo, mediante fuerte dolor a través de la raíz de tu corazón, administrando las marcas de su dolorosa arte, ninguna ayuda ni alivio serán entonces necesarios. Semejante a esta figura no hay otra cura y tendrás tu recompensa, buena o mala, cuando llegue el momento de ir y venir, o ite o venite. Es aquí mismo donde podemos notar una de las diferencias clave. Mientras que la portadora del arco es quien se dirige a su audiencia en la danza general, en The Dance se nos habla sobre la muerte en tercera persona. ¿Quién nos habla entonces en The Dance? La primera pista está en las primeras dos líneas, cuando dice, o ustedes que por donde estoy pasen y vengan, presten atención y observen la vanidad de este mundo. Y se verá de forma aún más clara al llegar al final del texto. Para empezar, la ya citada línea 76, que habíamos visto acá, incluye la frase latina ite venite, comúnmente inscrita en tumbas. Y luego, en las líneas 77 y 78, encontramos nuevamente una exhortación al caminante a detenerse. Quien sea que pase por aquí, detente y observa esta literal inscripción. Así, cerca del final del poema, se redondea la construcción de la imagen del lector como quien se encuentra frente a una tumba. Y al leer lo que fue inscrito allí, entabla una especie de diálogo con el muerto bajo sus pies. En ese punto vemos a los cadáveres que señalan al texto como posibles autores de dichas palabras, lo cual les da una nueva credibilidad, ya que hablan desde la experiencia, y como representantes de nuestra propia situación en un inevitable futuro. Las imágenes entonces apuntan al texto, me refiero a estas, y el texto a su vez remite a las imágenes, y se genera así un doble juego entre lo visual y lo textual. El muerto dueño de la voz que nos habla en The Dance podría pensarse como símbolo del destino de la humanidad en general,
ya que no se dice nada característico de él que nos permita individualizarlo. Y los atuendos que vemos en los cadáveres no son para especificar características de un personaje único, sino que representan a las distintas clases sociales, en particular de alta jerarquía, como para remarcar lo pasajero del poder y las riquezas materiales. Y esta función que en The Dance cumplen estas imágenes, en la danza general es cumplida de forma más amplia por la participación en el baile de los personajes de distintos rangos, como el rey, el abad, el mercader, etc. Contrario a lo que notamos en The Dance, la muerte en la danza general no está en la misma situación que sus invitados y lo juzga desde una posición diferente. El tema del perdón y la misericordia de Dios es tratado de forma distinta en ambos casos. En The Dance se invita a rezar por el alma del muerto, cuyo destino desconocemos. Pero el hecho de que se incentive al lector a rezar por ella viene de la mano con cierta esperanza sobre su destino. El muerto ofrece a su vez devolver el favor, le dice al caminante que va a rezar por él thousandfold. Si puede interceder por los vivos, no está en el infierno. A su vez, el lector, a quien está dirigido el epitafio, es una persona que está viva, pasa caminando por ahí, entonces está a tiempo de modificar su conducta o pedir perdón de Dios. En cambio, en la danza general, explica la muerte muy claramente, dice, no es ya tiempo de perdones dar, ni de celebrar en grande aparato, yo le daré en breve mal rato. La muerte, igual que el muerto de The Dance, habla sobre la necesidad de hacer penitencia que a morir habedes non sabedes cuándo. Pero, al contrario del muerto, que no puede modificar su discurso porque está escrito en piedra, no importa quién pase a leer esa lápida, la muerte se comporta de forma distinta según la persona a la que está invitando al baile. La versión de la danza producida y leída en el contexto del monasterio, aunque incluye la temática central para este motivo de la universalidad de la muerte, no hace de eso su centro. En cambio, el alcance de la danza general podría llegar a otra diversidad de grupos sociales, por lo cual su representación podría servir a otro fin. La muerte conoce placeres y visión de las personas que llaman a su baile y se asegura de hacérselo saber. Sin embargo, deja claro que aunque ella pueda aconsejar tornad vos a Dios, hacer penitencia o dar sus propias opiniones sobre las situaciones de cada uno, será Dios quien decida sobre el perdón que merezca o no cada alma. A quienes critica principalmente es a quienes ejercieron cargos altos en vida, ya que poseer más riquezas y poder los acercó más a las tentaciones terrenales frente a las cuales seguramente cedieron. Es así notoria la diferencia entre cómo se dirige, por ejemplo, al abogado, a quien trata de mentiroso, o al don rico avariento de Anne muy ufano, en comparación con sus consideraciones respecto a trabajadores como el labrador, acercándonos ya al final. En estas filas más bajas de la jerarquía social, cuando es el turno de quienes tenían trabajos más alejados del poder o del dinero, brinda cierto beneficio de la duda. Por ejemplo, el labrador le dice, si vuestro trabajo fue siempre sin arte, no haciendo surco en la tierra ajena, en la gloria eterna haberedes parte, por el contrario, sufriredes pena. Y lo mismo pasa después con el monje y con el ermitaño, como está ahí. Este tema también se hace presente en las diferencias en el uso del tópico de Löwesund. En la danza general son pocos los participantes que desde un principio estén conscientes de lo que está pasando y de que ya no tienen ningún poder para cambiar su situación. Y la gran mayoría, en más de una ocasión, todavía buscan ayuda, los que buscan apoyo de sus sirvientes, realizándose así un comentario crítico hacia clases altas que, demasiado atadas a su realidad material, no pueden abrir los ojos ante esta nueva situación. Es, por ejemplo, el caso del emperador, quien dice, no hay ningún rey ni duque forzado que de ella me pueda ahora defender. O del rey, que dice, valía los mis caballeros, yo no querría ir a tan baja danza, llevados ahora con los ballesteros, amparadme todos por fuerza de lanza. En cambio, el uso de Löwesund en The Dance no busca generar ese efecto risible, sino capturar en una estrofa el mensaje que el muerto quiere comunicar sobre cómo incluso a los grandes hombres les llegó su hora. Termina con esos reyes y príncipes poderosos y fuertes, todos muertos y enterrados en un abrir y cerrar de ojos. El festejo de esta felicidad terrenal no dura mucho.
El tópico de Louis Hunt entonces cierra con un comentario sobre cómo la felicidad es aquí como una sombra entre nosotros. Siguiendo la línea que sigue esto, dice: esa felicidad es ciertamente como una sombra entre nosotros, aquí no hay alivio duradero ni tranquilidad, sino trabajo, esfuerzo y mucha adversidad. El hecho de que se especifique que la felicidad es pasajera, es la terrenal, porque esto viene de el festejo de esta felicidad terrenal, no dura mucho. Entonces, que se especifique que la felicidad pasajera es la terrenal y que aquí es donde no hay alivio duradero, resalta de alguna forma el verdadero centro del poema, que es el sitio donde no hay ya adversidad. Y la insistencia en la idea de lo pasajero de la vida humana alcanza un punto clave en la referencia al libro de Job. Acá, como ven, dice, como dice Job en sus exequias funerales, de cuyo ejemplo puedas aprender a morir. El objetivo devocional de este texto es así explicitado en forma directa, con ese learn to die. Mediante la lectura de este poema y el uso del manuscrito en general, se espera guiar a quien lee, posiblemente dentro del contexto del monasterio Cartujo, a enfrentar su propia muerte como pasaje a la vida eterna mediante la misericordia de Dios. Sobre eso trata el Petit Job, que se llama así porque era una versión abridged del libro de Job en francés, entonces por el pequeño Job, que es un monólogo penitencial de Job hacia Dios, era parte de los Feast of the Dead, y los monjes del monasterio de Cartujo era de la misma época que este manuscrito y habrían estado familiarizados con este texto. Y su mención aporta a la centralidad de la importancia de la penitencia. Todas las estrofas del Petit Job terminan con este Parce Mihi Domine. También en la danza general encontramos una explicitación del objetivo del texto en su comienzo. Para mientes en la brevedad de la vida, hacer buenas obras porque hayan cumplido perdón de sus pecados. No lo leo ahora todo porque sería un poco largo, pero esas son las partes centrales. Aunque los temas que establece son los mismos que en The Dance, podemos notar que el público y la forma de transmisión a los que apuntaba serían otros. La cantidad de verba dicendi, específicamente dice, la organización en diálogos, el desfile de los distintos estamentos de la sociedad, señalan una posible intención de transmisión oral o al menos de buscar la forma más efectiva de que estas ideas estuvieran al alcance de un público más amplio, o sea, letrado y clerical o no. La danza general cumple con todos los requisitos para ser considerada como parte del subgénero de las danzas de la muerte, de una forma que no vemos en The Dance. Pero la suma de imagen y texto en el caso de The Dance, para hacer llegar el mismo mensaje, remite a la tradición de la danza macabre en un nivel plástico. Entonces, dentro de esta misma tradición, son así dos ejemplos de métodos diferentes para acercar a una población en estrecha relación con la muerte una misma idea sobre su poder igualador y principalmente sobre la posibilidad y necesidad de trabajar hacia la vida eterna del alma. Fin. Gracias, Sara. Gracias. Qué bonito traer ese tema que hace rato que no vemos, me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora a Mariel Quintana. Ella es de la UNJU, es la colega de literatura española, que, bueno, va a andar también, parece, por los lugares de Sara, ¿no? Porque el título de su trabajo se llama Tragicomedia macabra. Te escuchamos, Mariel. Exactamente, así que me vino particularmente, buenas tardes a todos, los saludo, me vino muy bien todo este abordaje que hizo Sara, me ahorra decir algunas cosas en el trabajo para no aburrirlos con repeticiones. El trabajo, como bien dijiste, se titula Tragicomedia macabra, y empiezo con un epígrafe del poema Danza de la Muerte de Federico García Lorca.
El ímpetu primitivo baila con el ímpetu mecánico, ignorantes en su frenesí de la luz original. No han de faltar nuevos detractores a la nueva adición, dice Fernando de Rojas al final de su prólogo en prosa inspirado en Petrarca, que en 1502 agregó a la entonces rebautizada Tragicomedia de Calixto y Melibea, impresa por primera vez en Burgos en 1499 como comedia. Con seguridad y quizá hasta con cierto hastío, el autor así cierra su argumentación acerca de que, cito, todas las cosas ser criadas a manera de contienda o batalla. Todas las cosas, el universo, la naturaleza, los hombres e incluso su texto. Cito. No quiero maravillarme si esta presente obra ha sido instrumento de lido contiendas a sus lectores para ponerlos en diferencias, dando cada uno su sentencia sobre ella. Esta expresión final da cuenta de un hecho insoslayable en medio de la diversidad de opiniones y lecturas que tan sesudamente veía y preveía Rojas y que se mantiene hasta el día de hoy, su novedad y su ambigüedad. Bueno, estamos en el 2021 y seguimos hablando de la Celestina. Mucho se ha escrito acerca de la división de la historia en edades a partir de hitos claramente fechados, sobre su validez y pertinencia y sus correspondencias con la historiografía literaria. Por ello, creemos necesario considerar la investigación de los textos a partir de una concepción de la historia como pluralidad y discontinuidad. En esta línea manifiesta Leonardo Funes, cito, es erróneo concebir la tarea de cada investigador como la del orfebre de una pequeña pieza de un puzzle que luego encontrará su sitio, encajará en el gran lienzo que, tras un trabajo colectivo de largo tiempo y puestas todas las piezas en su lugar, ofrecerá a la contemplación del público el gran cuadro de una historia de la literatura. Así, propone la noción de historia literaria como práctica fundamentada, vuelvo a citar, en el espesor histórico de los textos, tanto en su dimensión material y tecnológica como en su dimensión ideológica y estética. Fin de cita. Frente al género de la historia de la literatura con su linealidad cronológica y su aspiración panorámica y universal. Y justamente la Celestina es un excelente ejemplo de lo que sería esa pieza de puzzle imposible de encajar. Sabemos que existen diversas posturas acerca de los límites y alcances de la Edad Media y el surgimiento de la modernidad, de lo que convencionalmente se acuerda en considerar como Edad Media, dice Aníbal Biglieri, pero es indiscutible que entre los siglos XIV y XV se sucedieron una serie de cambios radicales que se produjeron en todos los ámbitos de la sociedad europea. Y es aquí donde surge la Celestina, en medio de una revolución mental y de un proceso de secularización. ¿Es la Celestina una obra medieval? ¿Es la Celestina una obra moderna? ¿O quizá está medio camino entre la Edad Media y el Renacimiento? Estas son algunas preguntas que guían nuestras reflexiones. Francisco Rico, en su ya clásica Historia Crítica de la Literatura Española, manifiesta que esta obra debe considerarse en forma independiente. Sin embargo, en los manuales de estudio y en la consideración del programa de este congreso, la Celestina se sitúa en la Edad Media. Incluso para la reciente Historia de la Literatura Española dirigida por José Carlos Mayner, publicada en 2012. De todas maneras, el mundo que habitan sus personajes y su idiosincrasia, su tratamiento literario, su complejidad genérica y la de la mediación textual, entre otros aspectos, dan cuenta de una obra que transita los primeros pasos de la modernidad. Lo medieval estaría dado por algunas prácticas de los personajes, aunque vaciadas de su significado original. El carácter moralizante en que insisten los distintos paratextos, en donde además se explicita la voz del autor con una mirada condenatoria frente al desenfreno de pasiones que mueve a estos personajes antiejemplares. Cuestiones que han suscitado diferentes posturas en la crítica, y así volvemos al inicio de estas reflexiones, que es también el inicio de las de Fernando de Rojas. Todas las cosas son creadas a manera de contienda. En esta encrucijada emerge la Celestina, y en su textualidad se construye una imagen o imágenes de la muerte que, a pesar de las tensiones y profundos cambios de la sociedad,
se plasma desafiante y original, asociada a una alegoría artística y literaria de cuño medieval, la danza macabra o danza de la muerte, que como decía en un principio, gracias a Sara, me voy a ahorrar de referir en este momento. La muerte y su danza en la Celestina. En el tratamiento del tema de la muerte en la Celestina podemos distinguir la imagen o imágenes de la muerte o en torno a ella, o que en torno a ella esbozan sus personajes tan dedicados al goce de la vida, del accionar de la muerte en el texto, su presencia envolviendo la totalidad de la sustancia dramática narrativa en un movimiento que nos remite a las mudanzas de la danza macabra, de la muerte igualadora, ¿sí? Esta muerte que veíamos recién en los poemas y en las imágenes tan impresionantes, una muerte corruptora, sorpresiva e incierta, que acude a cada hombre de todo estamento social y de cuyo baile no se puede librar. Los personajes responden a la sociedad secularizada en que fue escrita, donde el hombre es el centro del universo y Dios y honra son palabras vacías de significación, meras formas. Esa vacuidad también llena las prácticas religiosas. Es paradigmático el credo profano de Calisto en el primer auto: me libeo soy, me libea adoro, y me libea creo, y me libea amo. Dios es un Dios con minúscula, una imagen que enaltece su amor terreno, y el universo se reduce al cuerpo de Melibea. A Calisto no le interesa el purgatorio ni la salvación, solo le importa disfrutar el ahora, no tiene conciencia del pecado. Este es un mundo maquinador e individualista, donde cada uno se desliza con astucia para conseguir lo que desea. La riqueza condiciona todo, la felicidad, la virtud, la gloria, pero esa gloria anhelada es terrena. No hay un espacio para el trasmundo que obsesionó al hombre del medioevo y como se veía en los poemas recién citados. Estos seres viven en espera impaciente. El tiempo corre velozmente, controlado por el reloj, y se debe aprovechar al máximo. Carpe diem es la consigna a cumplir en un tiempo fugitivo. Celestina aconsejaba a Pármeno, goza tu mocedad, el buen día, la buena noche, el buen comer y beber. Se lamenta Melibea al perder a Calisto. ¿Cómo no gocé más del gozo? Pues sin él su vida no tiene razón de ser. Esta es la concepción de vida que fluye e impregna todo el universo de la Celestina. La muerte queda reducida a su fin, a la culminación de los placeres y sin posibilidad de una vida ultraterrena. Sin embargo, tiene un rol protagónico, pues el texto presenta una serie de muertes desastradas debidas a distintas causas. Así tenemos muertes provocadas por asesinato y ajusticiamiento, el caso de la alcahueta, el móvil es la codicia y sus ejecutores son sus ayudantes, quienes a su vez son ajusticiados por ese crimen, Pármeno y Sempronio. La muerte autoprovocada de Melibea, la muerte accidental y absurda de Calisto, que ocurre irónicamente cuando se preocupa por primera vez por la seguridad de uno de sus sirvientes. ¿Casualidad o causalidad? Nos volvemos a preguntar. ¿La muerte es un castigo? ¿Es producto del azar? Quizá nos responda Areusa con otra pregunta. ¿Cómo ha rodeado tan presto la fortuna su rueda? La muerte baila en el escenario vital de la tragicomedia. Se mueve al ritmo aleatorio de la fortuna y sus protagonistas apenas lo notan. Sin embargo, le temen, la desean, la ignoran, sufren dolor y frustración ante su inminencia. Lo manifiestan en la tristeza, la resignación, la queja o en el deseo de resarcimiento a partir de la venganza. Celestina manifiesta su temor frente a la muerte cuando camina sola por la ciudad rumbo a la casa de Pleberio para concretar su labor medianera. Teme que el negocio no salga como espera, teme que la maten. Para ella la vida es un juego, un riesgo, y la muerte una mala partida. Su quehacer se sintetiza en la frase, cito, pongo mi persona al tablero. Más adelante, en el diálogo con Melibea que tiene acerca de la vejez, dice que esta es vecina de la muerte. Sin embargo, aquí no teme a una muerte natural, sino a la acción de los hombres de su vida, y en particular sobre su oficio non santo de hechicera, sobre el que también se han referido en el primer trabajo. A diferencia del género de las danzas de la muerte, donde ésta se llevaba a los hombres siguiendo un orden correspondiente con la jerarquía de los estados sociales,
primero el clero, luego los caballeros, luego los campesinos. En el caso de la Celestina, la muerte, en consonancia con el clima de caos y contienda que envuelve la obra, no contempla orden alguno. Hechicera, amos y criados participan de la danza por igual. Celestina reproduce una sentencia que remite al poder destructor e igualador de la muerte y anticipa a Melibea la suya, que no se distancia, y anticipa a Melibea que su muerte, no se distancia de la suya. Cito: ninguno es tan viejo que no pueda vivir un año, ni tan mozo que hoy no pudiese morir. Así que en esto poca ventaja nos leváis. También podemos pensar a Celestina arrastrando a su fin al resto de los mortales al modo de las representaciones figurativas primitivas de la danza macabra, donde no es la muerte la que acude a visitar a los vivos, sino un muerto en particular. Al igual que la vieja, los sirvientes manifiestan el temor sobre su propia muerte cuando la presienten en una situación de peligro a raíz del mismo negocio de amores, cuando hacen guardia para cubrir los actos ilícitos de su amo enamorado. En esta misma situación, Calisto, enajenado frente a lo que acontece, no manifiesta temor. Para él es mejor perder la vida a perder la honra. Le dice a Melibea, cito: oh mezquino yo y cómo esforzado, Señor, a partirme de ti. Por cierto, temor de la muerte no obrara tanto como el de tu honra. Esto Calisto lo va a decir en distintos momentos de la obra. Su vida no tiene valor sin el servicio de su amada, y menos aún la muerte o la vida de sus criados. Cito: acuérdate, Calisto, al gran gozo pasado, acuérdate a tu señora y a tu bien todo, y pues tu vida no tienes en nada por su servicio, no has de tener las muertes de otros, pues ningún dolor igualará con el recibido placer. La reacción de Areusa y Alicia ante las muertes de sus amantes y de la madre Celestina conjuga la pena con el deseo de venganza. Parecen olvidar que son sus hombres los ejecutores de la muerte de la vieja trotera y culpan de su desgracia a Calisto y Melibea. Reaccionan frente a la muerte cuando ésta sucede. Alicia recurre con llantos a la imagen ultraterrena del purgatorio y se consuela, mientras que Areusa, más pragmática, se resigna ante los hechos y mira al presente, a la vida. Cito: calla, por Dios, hermana, pon silencio a tus quejas, ataja tus lágrimas, limpia tus ojos, torna sobre tu vida, que cuando una puerta se cierra, a otra suele abrir la fortuna, y este mal, aunque duro, se soldará y muchas cosas se pueden vengar, que es imposible remediar, y esta tiene el remedio dudoso y la venganza en la mano. Fin de cita. Justamente es la venganza lo único que va a aplacar su dolor. Por eso maldicen a los enamorados y tratan un plan para matarlos, aunque no les hará falta, porque sus deseos se vuelven realidad. La respuesta de Melibea ante la muerte de su amado es su propia muerte. En su lamento reflexiona en torno a su decisión de morir y quedan explícitos los conceptos de la vida como goce y la muerte como fin del placer, que habíamos referido en un principio y que comparte con los otros personajes de la tragedia. Dice, la más de las tristes, triste, tan poco poseído el placer, tan presto venido el dolor. El sentido de la gloria en este personaje se limita a lo terrenal. El deseo de salvación no existe y se disfraza en un ofrecimiento del alma a Dios que es puramente discursivo, ya que Melibea comete el más grave de los pecados y que no tiene absolución: quitarse la vida, jugar a ser Dios, además a causa de su amante. Melibea hace uso de su libre albedrío, pero a su vez delega en la pasión que la consume la responsabilidad de los hechos y la crueldad de su posición frente a los padres. Y además, gran ironía, pone a Dios como testigo de todo ello. Se presenta como una víctima del amor. Si bien es Calisto el que se define como Melibeo, ella es la que finalmente deifica al amado, pues su ausencia, es decir, la del goce carnal, le imposibilita seguir viviendo. En el auto 16, Pleberio sostiene un diálogo con su esposa, donde desde la experiencia de la vejez manifiesta tener conciencia del flujo ligero de la vida y de la muerte, cito, que nos sigue y rodea, de la cual somos vecinos y hacia su bandera nos acostamos según natura. Es por ello que quiere estar preparado y cazar bien a Melibea para asegurarse su porvenir.
Su preocupación está puesta en el mantenimiento de la honra de su casa más allá de su muerte y no en la muerte en sí misma. El sentido de la vida se asienta en el mantenimiento de una posición socioeconómica, lo que nos recuerda al mercader de la danza general castellana, quien en su diálogo con la muerte se hace la misma pregunta que Pleberio al perder a su heredero, pero en relación a su propia muerte. Cito: ¿a quién dejaré todas mis riquezas en mercadurías que traigo en la mar? Estos planes contrastan con cierto humor y dramatismo con la realidad de los sucesos. El mundo de Melibea y ella misma le son ajenos a sus padres. Pleberio, a pesar de su inacción o debido a ello, es el personaje de la obra que reflexiona, que se interroga sobre las causas de tanto desgracia en el monólogo final. Presenta al mundo como un espacio de guerra entre todos y cada uno consigo mismo, idea que, como dijimos, se explicita en los paratextos y en particular en el prólogo, se hace carne en la puesta en escena de la historia. Se vuelca de lleno en un clamor final embargado por el dolor y un pesimismo absoluto. Pleberio no comprende las acciones que turban el curso natural de la vida en muerte. Repasa los hechos desastrosos de la tragicomedia y acusa de los mismos, primero a la mudable fortuna, después al mundo y por último al amor y sus engaños. La danza del amor. Cito a Pleberio: ¿quién te dio tanto poder? Tú matas los que te siguen, enemigo de toda razón. A los que menos te sirven das mayores dones, hasta tenerlos metidos en tu cogollosa danza. La danza del amor es así, la danza de la muerte, y su movimiento no tiene orden ni concierto. ¿Casualidad o causalidad? El mundo es un caos total, angustioso y arbitrario que en la óptica de Pleberio es el culpable de todo lo sucedido. El personaje filaniza el planto invocando a la hija perdida desde un plano profundamente subjetivo. ¿Por qué me dejaste triste y solo en lacrimar un valle? Paradójicamente, la Celestina y su mundo secular e individualista, que refractan la crisis moral y social del momento, donde Dios no tiene lugar, culmina con una línea de Salve Regina, aunque desacralizada, dirigida a la para nada santa Melibea, dando cuenta de un mundo descentrado en perpetua contienda, cuya realidad se construye a partir de los puntos de vista de los personalísimos y singulares seres que lo habitan. Muy moderno esto, y donde Pleberio es un personaje más, un padre devastado que une su destino al de su hija, es un muerto en vida. En la obra, la visión macabra de la muerte contribuye a valorar la vida y su caducidad, pero desde una perspectiva absolutamente hedonista. No existe el paraíso ni el infierno, no se piden rezos, no hay salvación, solo alguna que otra fórmula vacía. Esta desmedida incitación a los placeres de la vida sin atisbos de pecado solo es comparable, dice Maraval, a ciertos documentos renacentistas. A los personajes no les importa alimentar el alma, hacer buenas obras, penitencias, ni alejarse del pecado. Si la vida se centra en la exaltación del cuerpo en tanto reducto del gozo, olvidando el dolor, la cercanía de la muerte se traduce en sufrimiento y su llegada en el fin de los sentidos, de la belleza que se torna putrefacción y sesos desparramados, como se insiste en la imagen de los cuerpos muertos de los personajes y que veíamos recién en los dibujos que nos mostraba Sara. La mirada de los distintos participantes de la danza esboza el cuadro. Socia afirma acerca de los cuerpos de Parmenio y Sempronio, ya medio muertos al momento de la ejecución. El uno llevaba todos los sesos de la cabeza de fuera sin ningún sentido, el otro quebrados en tramos brazos, y la cara magulada, todos llenos de sangre. Y así, cuasi muertos, les cortaron las cabezas, que creo que ya no sintieron nada. Y así hay varias referencias que muestran este detallismo truculento, ¿sí? El desparramo de los sesos se menciona en distintos momentos de la obra, ¿sí? Celestina, que es muerta por 1000 cuchilladas, dice Licia, el cadáver de Melibea, el de Calipso. Las mudanzas así de la danza macabra envuelven la textualidad de la tragicomedia, guían los pasos de los participantes y dan cuenta de la corrupción que sobreviene a la muerte. Este regodeo, muy propio de la última Edad Media, puede servir de espanto y advertencia, y en este sentido sustentar las lecturas de la Celestina como texto didáctico moralizante. Sin embargo,
como se manifiesta desde el inicio de la obra, el mensaje de lo macabro en este caso puede ser ambiguo. Vivamos y gocemos de los placeres de la carne porque la vida y la belleza acaban pronto, contrariamente al propósito de reprehensión de los locos enamorados. Por ello el rol del lector es fundamental. El mismo Rojas en el prólogo remite a varios tipos de lectores, ya que en ellos se encuentran las respuestas frente al mundo plural y contradictorio que se presenta. Otro rasgo de modernidad. Esta mirada sobre la Celestina como una danza macabra nos permite vincularla con otras obras de arte de la época y realizar algunas apreciaciones que nos resultan interesantes al momento de abordar el tratamiento de la muerte. Aclaro, ni exhaustivas ni especializadas. Voy a compartir pantalla. Cuando me refiero a estas pinturas, estoy hablando de El Jardín de las Delicias, 1490-1500, de El Bosco, y El Triunfo de la Muerte de Pieter Bruegel el Viejo, 1568-1569. Ya las voy a mostrar un poquito más de cerca. Podemos pensar el panel central del tríptico del Bosco como el huerto de Melibea. El espacio de la libertad también puede ser el burdel, el espacio de las delicias, el lugar del pecado, del, cito, deleitoso hierro de amor. Desde luego que estas pinturas las conocen, que quizás ahí se vea más cerca, ¿sí? Toda esta gran escena sexual orgiástica que pinta el Bosco en el centro del tríptico. Sin embargo, los paneles que les sirven de marco remiten al paraíso, perdón, otra foto, ahí está, al paraíso y al infierno, al castigo de los pecados. Estas imágenes son una alegoría del relato bíblico, fruto de una cosmovisión medieval y cristiana de clara intencionalidad moral, que no existen en la obra de Rojas, salvo en algunas menciones desacralizadas, como dijimos, vaciadas de su valor original. En este cuadro tenemos el presente y el futuro en el trasmundo, ya sea cielo e infierno. Sin embargo, no aparece el tránsito del hombre a partir de la muerte, ni la personificación de la muerte, el elemento macabro en sí. En este sentido, si bien en cuanto a la fecha de su creación podemos pensar que la Celestina está más cerca del Jardín de las Delicias, observamos varios puntos de contacto con el Triunfo de la Muerte de Bruegel. Que desde el título mismo entronca con la tradición macabra de la muerte igualadora, en este caso bajo la forma de un ejército de esqueletos que destruye el universo de los vivos, hecho que no solo da cuenta de la popularidad y productividad de dicha imagen, sino de su evolución en el tiempo. Tanto el cuadro de Bruegel como el de Rojas espectacularizan los estragos de la muerte en la materia, también distintos tipos de muertes, y se configuran en un mundo alejado del orden medieval, sin Dios, ni religión, ni infierno o paraíso. Aquí voy a acercar el plano, ¿sí? Acá se observa, por ejemplo, una cruz vacía, se observa el reloj con un esqueleto, marcando el paso del tiempo. Tenemos la figura del rey, la muerte, una muerte vestida de soldado que se lleva riquezas, esta muerte en un caballo que es un caballo moribundo, ¿sí? Que lleva una carreta llena de esqueletos. Aquí la muerte también en otro caballo con la guadaña. Acá en el esqueleto que está con el rey está el reloj de arena, la guadaña, símbolos típicos de la representación de la muerte, los distintos estamentos sociales, todos entreverados, como en la Celestina, ¿sí? Aquí tampoco hay jerarquías, el soldado, el caballero, ¿sí? El ejército de esqueletos que lleva a una especie de gran ataúd a todos los hombres en un clima de destrucción y devastación, donde tenemos naufragios,
incendios, hombres ajusticiados como en la Celestina, ¿sí? Lo que decía recién de los diferentes tipos de muerte, ¿no? En un clima de caos donde no podemos presuponer un elemento central. Como decía, espectacularizan los estragos de la muerte. No hay figuras sobresalientes. Aparecen perdidos en la muchedumbre de vivos, muertos y esqueletos. Es la muerte incierta y sorpresiva que convive con el hombre, sin perdón ni castigo. Las figuras humanas se ajustan a la realidad, al igual que los individuos que pueblan el universo celestinesco y resisten a la muerte. Bueno, veo que estoy pasada con el tiempo, cierro rápidamente, perdón. Dice Celestina, apoyada en la sabiduría de la vejez, la ley es de fortuna que ninguna cosa es un ser mucho tiempo permanece, su orden es mudanza. Y así todos los personajes se estrellan contra su realidad mundana, fugaz y engañosa. Amos y criados, viejos y jóvenes, bailan con la muerte en una gran ironía entre el cálculo humano y el devenir de los sucesos. Todo el mundo es contienda. ¿Es la Celestina una obra medieval o moderna? ¿Es el desenfreno de la pasión el causante del baile fatal que se lleva a los participantes de este negocio de amores? ¿Es la obra una prueba del caos? ¿Es una prueba de la catástrofe que consume a los alocados mancebos a quienes dice prevenir el libro? ¿O es una prueba de que a todos la muerte y su corrupción nos llega por igual? ¿Es todo esto o es algo? No hay certezas. La respuesta está en el lector y en su contexto. Sabemos que no responde la tragicomedia macabra a un universo unívoco y ordenado, sino plurivocal, y allí radica un claro signo de su modernidad. El desorden moral está a la vista. Y para terminar me quedo con un primer plano con esta imagen del cuadro de Bruegel, donde están los enamorados al modo de estos locos enamorados de la Celestina, ajenos a la presencia de la muerte a sus espaldas, tocando el laúd, la muerte que convive con el hombre. La danza impiedosa de la Celestina, situada así en la encrucijada de lo medieval y lo moderno. Gracias. Bueno, gracias a vos, Mariel. Muchas gracias. Estamos ajustados en el tiempo, ¿no? Bueno, me falta solo mi ponencia, así que vamos con esa, ¿sí? Y a ver si tenemos algún tiempito para conversar, para discutir, después que hemos escuchado estos bonitos trabajos. Bueno, este trabajo tiene como título El burdel de la Celestina, una sociedad amorosa y solidaria. Y el trabajo empieza con un epígrafe que es cita del auto 15. Es Elicia la que está en el Parlamento y le está hablando a Ereusa y dice: oye la triste que te contará más quejas. Celestina, aquella que tú bien conociste, aquella que yo tenía por madre, aquella que me regalaba, aquella que me encubría, aquella con quien yo me honraba entre mis iguales, aquella por quien yo era conocida en toda la ciudad de arrabales, ya está dando cuenta de sus obras. Las palabras que acabamos de compartir nos encontramos con la mención de 3 personajes femeninos de la Celestina de Rojas y más precisamente con 3 mujeres de burdel, 3 prostitutas. Elicia ha perdido a quien tenía por madre y desde esa orfandad se lamenta y declara su tristeza. La joven aún no estaba preparada para quedarse sola, pues era Celestina la que generaba el movimiento del burdel, consiguiendo clientes o acercando dinero con alguna de sus tantas artes. De hecho, su falta de autonomía había sido motivo de reproche por parte de Celestina en el auto 7, cuando la muchacha no había podido resolver un asunto y Celestina le dice: ¿piensa que nunca has de salir de mi lado? Esta expresión resuena como un fatal anuncio cuando Celestina muere y Elicia visita a Ereusa para contárselo. En el diálogo que ambas entablan, evoca a su madre en un tono panegírico y, más allá de que varios atributos son cuestionables, para Elicia es una intimidad sentida y sincera,
Oh Celestina, cuántas faltas me encubrías con tu buen saber. Tú trabajabas, yo holgaba. Tú salías fuera, yo estaba encerrada. Tú rota, yo vestida. Tú entrabas continuo como abeja por la casa, yo destruía que otra cosa no sabía hacer. Las citas del auto 15. Situaciones como esta, de las que hay muchas más en la tragicomedia, nos han llevado a pensar que en la obra de Rojas, las prostitutas del burdel de Celestina conforman una sociedad amorosa y solidaria. La noción de sociedad femenina en la Celestina proviene de Alan Degermont. El autor explica que en la Edad Media, dentro de la macrosociedad masculina, solían organizarse microsociedades femeninas más o menos autónomas que se dividían en 4 grupos principales: el convento, el burdel, el hogar de una viuda y la corte o el hogar gobernado temporalmente por una mujer en ausencia de su marido. Sobre el burdel dice lo siguiente: dependía económicamente de los servicios de los que proveía la macrosociedad masculina y a menudo estaba bajo el control de un proxeneta masculino. Sin embargo, había también, tanto en la vida real como en las obras literarias, caso de la Celestina, burdeles dirigidos exclusivamente por mujeres, auténticas microsociedades femeninas. Nos interesa la distinción aparentemente causal que hace Degermont entre proxeneta masculino y mujeres que dirigían burdeles, pues aunque ambos cumplían la misma función en el terreno de la prostitución, entendemos que en el ejercicio de la misma, la suerte que corrían las prostitutas difería según estuvieran en manos de un hombre o una mujer. Esta hipótesis surge de las múltiples referencias bibliográficas sobre el comportamiento violento que tenían los hombres con casi todo tipo de mujeres, aunque especialmente niñas, mozas y criadas, que eran objeto de raptos y de violaciones. Cito: en una sociedad que condenaba al celibato prolongado a numerosos jóvenes, pero que no les facilitaba, entre comillas, ningún tipo de actividad sexual complementaria. Vista esta situación histórica y documentada de violencia en la macrosociedad, ¿por qué sería distinto dentro de la microsociedad del burdel? ¿Qué razones habría para que un proxeneta actuara diferente a la generalidad de los hombres? ¿Qué detendría la posibilidad del abuso frente a una prostituta si se era capaz de violentar a niñas y mozas? Sea como fuere, lo cierto es que la legislación de la época se ocupaba solo de la integridad sexual de las mujeres honradas y no de aquellas mujeres malas de su cuerpo o putas. Hay una larga cantidad de expresiones para nombrarlas en la bibliografía, que, como dice Lacarra, carecían de los derechos básicos de que gozaban las mujeres reputadas por honestas, por lo que quienes cometían delitos contra ellas disfrutaban de casi total impunidad. De hecho, en el burdel de la ficción sucedía todo lo que pasaba en la realidad de las ciudades españolas, y esta es la razón por la que las autoridades civiles y eclesiásticas se ocuparon fuerte de legalizar la prostitución entre los siglos XIV y XV, según dice Yolanda Iglesias. Pero nosotros vamos a dejar de lado aquello que resultaba problemático a los ojos de la ley civil y deshonroso a los dictados de la moral, porque nos interesa mirar qué ocurría dentro del burdel, cómo era la intimidad de las prostitutas en esa microsociedad que conformaban, de qué manera los modos de representarla nos habilitan a leerla más allá o más de acá de su condición de prostituta. La obra ofrece varios derroteros de lectura, pero en este caso escogeremos leer en versus, podríamos decir, a una mujer honrada y a las mujeres del partido. Si hablamos de mujer honrada es Melibea, sabemos, quien apenas comienza las acciones en la tragicomedia, defiende y se jacta de su honradez al rechazar rotundamente a Calisto y protestar por el ilícito amor que el joven le proponía, y esto sucede en el acto 1. Pero la honradez no es su único privilegio, y ella lo sabe. Tiene una familia rica y bien constituida, tiene hermosura, tiene juventud, es un personaje que está seguro en el cuadro familiar y social, como dice Lida. Es un personaje que no conoce los límites y que en la obra ejecuta en cada encuentro con otros personajes su carácter arrogante, irascible y hasta cruel, como dicen Lida y Lacarra. Recordemos que antes de quitarse la vida, por ejemplo, se encarga de convertir a su propio padre en espectador privilegiado del suceso y se lamenta
aunque no tanto del dolor que causará a su madre, que de hecho muere. Ese potente carácter se cristaliza especialmente en sus encuentros con personajes que están en situación de desventaja frente a su posición, porque son pobres, subalternos, diría Maraval, o viejos, como es el caso de Celestina, a la que se encarga de recordárselo apenas la ve. En efecto, lo primero que escucha Celestina de la joven es lo vieja que está y lo mucho que le ha costado reconocerla luego de 2 años de no verla. Le señala además una vieja cicatriz en el rostro como única marca de identificación y le hace notar cómo ha perdido su hermosura. Vieja, te has parado. Bien dicen que los días no se van en balde. Así goce de mí no te conociera sino por esa señaleja de la cara. Figúraseme que eras hermosa, otra parece, muy mudada estás. La cita es del auto 4. Este trato poco piadoso de la joven se da justo un momento antes, después de haber escuchado a la propia Celestina enumerarle a Elisa las congojas y consecuencias de la vejez. Que a la mi fe la vejez no es sino mesón de enfermedades, posada de pensamientos, amigas de rencilla, congoja continua, llaga incurable, mancilla de lo pasado, pena de lo presente, cuidado triste de lo porvenir, vecina de la muerte, choza sin rama que se llueve por cada parte, callado sin mimbre que con poca carga se doblega. La cita es del auto 4. Es cierto que Melibea no se comporta así en la totalidad del encuentro, pero lo hace justo en el momento en el que descubre la identidad del personaje, al que por otra parte despide con caridad nada humilde, como dice Lida, ¿no? El momento mencionado es significativo porque todavía Celestina no ha mostrado lo peor de sí, no ha llevado a cabo su gran maniobra de engaño, no le ha mencionado a Melibea el verdadero propósito de la visita. La joven ni siquiera ha escuchado a Lucrecia enumerarle a Elisa, su madre, a Elisa, su madre, todas las malas artes de la vieja. Sus palabras cortantes, hirientes y su tono altanero reflejan el lugar desde el que le habla a una mujer a la que acaba de escuchar enumerar los horrores de la vejez, un tema al que Celestina vuelve constantemente en la obra porque le pesa. Óyeme si no me has oído, mira que soy vieja. Los mozos curáis pocos de los viejos, regimos a sabor de paladar. Nunca pensáis que tenéis ni habéis de tener necesidad de ello. Nunca pensáis en enfermedades. Nunca pensáis que os puede faltar esta florecilla de juventud. Aprovecho para recomendar que se lea ese precioso artículo sobre la vejez que tiene Gladys Isabel Merivalla. De hecho, Celestina es el personaje que más conciencia tiene del paso del tiempo y todo lo que éste destruye. Paradójicamente vive inmersa en un mundo de jóvenes en el que, si por un lado se regodea, por otro le enfrenta inevitablemente a la realidad de su vejez. Goza vuestras frescas mocedades, que quien tiempo tiene mejor le espera, tiempo viene que se arrepiente. Como yo hago ahora por algunas horas, que dejé perder cuando moza, cuando me preciaban, cuando me querían, que ya mal pecado, caducado es, nadie no me quiere. Las citas del auto 9. Ella, que maneja muy bien el tiempo subjetivo de los jóvenes, se vuelve indefensa frente al imperio del tiempo exterior que obra por sí mismo y le enfrenta a la vejez. Cuando el personaje se presenta de este modo, a los lectores se nos hace difícil verlo, sentirlo, percibirlo solamente como la vieja barbuda, hechicera, astuta, sagaz, ¿no? Que todo lo que hacía era burla y mentira, como la conocemos en el auto 1. Por el contrario, se vuelve íntimo y hasta frágil, porque nos habla de un cuerpo que soporta enfermedades, de una edad que priva de la experiencia sexual y amorosa y que habilita el destrato de los jóvenes. Pero este efecto es nuestro, no de Melibea, que en la obra se mueve en el círculo restringido de personajes que son funcionales a sus personalísimos deseos. La joven se muestra incapaz de establecer vínculos más allá del que crea con Calisto. Degermont lo dice, subraya esta incapacidad y comenta que el único momento en el que Melibea proyecta vincularse es con su criada Lucrecia en el famoso huerto, pero construye una microsociedad improductiva de puros requiebres y suspiros, ¿no? Se trata de una sociedad sentimental que además perece con la muerte de Calisto. Me voy a adelantar. Ericia y Ereusa, en cambio, las mujeres de partido, son personajes que tejen lazos afectivos que exceden el ámbito de la prostitución como actividad laboral y medio de subsistencia.
en el que se compite por conquistar un lugar o ganar dinero, y así se vinculan con Celestina en el día a día del burdel. En los autos 7 y 9, el regreso tarde y de noche de la vieja genera esta situación que resumimos acá. Estas son tus venidas, le dice Alicia. Andar de noche es tu placer. ¿Por qué lo hace? ¿Qué larga estada fue esta, madre? Nunca sales para volver a casa, por costumbre lo tienes. ¿Cómo vienes tan tarde? No lo debes hacer, que eres vieja. Tropezarás donde caigas y mueras. Alicia está enojada con la vieja, pero fíjense que el regaño tiene ese tono de una escena familiar, ¿no? Esas varias preguntas, ¿no? Que a la vez esperan y no esperan respuesta. La afirmación de que llegar tarde se trataba de una costumbre corriente de la vieja que Alicia no aprobaba, y ese matiz imperativo con el que demuestra la preocupación de que era vieja y no debía andar sola por las calles de noche. El clima familiar en este caso sí se refuerza con las intervenciones de Celestina, cuando le dice, bájame a abrir, hija, abre, hija, Alicia, porque en este caso el tratamiento madre-hija no sabe irónico, impostado o burlón, como sí sucede, ¿no?, con otros personajes. Hacia el final, además de estas escenas, nos encontramos con dos situaciones que nos hablan de sus códigos internos. Una es la advertencia y enseñanza de vida de Celestina hacia su pupila, quejosa sobre la necesidad de poner en marcha lo aprendido para resolver los problemas del burdel en su ausencia, porque le dice Celestina, si no, ahí te estarás toda tu vida hecha bestia, sin oficio ni renta, que cuando seas de mi edad llorarás la holgura de ahora, que la mocedad ociosa acarrea la vejez arrepentida y trabajosa. La otra escena es poder poner punto final a la discusión y convocar rápidamente a la calma sin echar mano a ningún artilugio de los que ellas sabían utilizar. Con los otros personajes de la obra, las prostitutas son distintas. Con los criados de Calisto ensayan las artimañas del engaño y la seducción para mantenerlos como enamorados, pues con la paga de los mismos se sustentaba el burdel. En Melibea vuelcan toda su rabia de clase cuando la critican sin reparos en el auto 9. De Lucrecia se burlan por tratarse de una mujer sin autonomía y de vida solo al servicio de sus amos. A Sofía le tienden una trampa para sacar la información sobre los encuentros de Calipso, etc. Es decir, la solidaridad y el afecto que circulan en la microsociedad solo se dan hacia el interior de la misma y entre quienes son parte de ella. Por eso, cuando se quiebra la unidad, cuando desaparece la mentora, guardiana y proveedora de la microsociedad, las prostitutas ya lloran con lágrimas sinceras su muerte. En Alicia, el dolor tiene ribetes dramáticos y se textualiza con insistencia en la obra. Lo primero que escuchamos es la voz de Sofía, un personaje ajeno al círculo de las prostitutas. Mira aquella lutosa que se limpia ahora las lágrimas de los ojos, aquella Celicia, criada de Celestina e amiga de Sempronio en el auto 14. Luego, las expresiones conmovidas de Areusa en el 15, ay, triste yo, eres tú mi Alicia, Jesús, Jesús, no lo puedo creer, ¿qué es esto? ¿Quién te me cubrió de dolor? Y finalmente las palabras de la propia Alicia, ay, que no hallo quien lo sienta como yo, no hay quien pierda lo que yo pierdo. Oh, cuántos mejores y más honestas fueran mis lágrimas en pasión ajena que en la propia mía. ¿A dónde iré que pierdo madre, manto y abrigo? Alicia conocía muy bien por qué mataron a la vieja, digamos, pero su pena no puede medirse con varas morales porque el muerto forma parte de los afectos personales. Y Areusa, el personaje con el que el individualismo alcanza el máximo de la obra, o sea, todo su sentido crítico y dramático, como dice Maraval, de inmediato toma el lugar de Celestina, dándole a Alicia contención afectiva y ofreciéndole su casa. A las prostitutas el dolor no las enloquece ni las paraliza como sucede con Melibea, por el contrario, es el acicate para pensar maneras de reconstruir la actividad del burdel y sus propias vidas. Por ejemplo, ponen en marcha el plan de venganza contra Calisto y Melibea, porque para ellas ni la codicia de Celestina ni la avaricia de los criados son los que le dieron, las causas, digamos, de la tragedia, sino el amor desenfrenado y amoral de los jóvenes aristocráticos. Hay en esta convicción una fuerte conciencia de clase, una solidaridad de géneros, diríamos hoy, y la consideración de que la muerta no era más que una vieja sin posibilidades para defenderse, como la propia Celestina se lo dice a sus homicidas, ¿no?, antes de morir.
Con una oveja mansa tenés vosotros manos de berbereza, con una gallina atada, con una vieja de 60 años. En el plan justiciero, las muchachas utilizan toda la pedagogía del engaño aprendida de Celestina, pero la superan. Areusa se convierte en la justiciera de la microsociedad, y mientras ella pergeña la venganza, Elicia decide salir de luto y restaura la actividad del burdel. Es esa escena, ¿no?, a donde ella se peina, se tiñe los cabellos, limpia para recibir de nuevo a los clientes. Las prostitutas perpetúan en la obra el legado de Celestina, porque la vieja no está, pero sus enseñanzas sí. En este punto, en el del auto 17, donde la vemos a Elicia reconstruir su vida para abrir el burdel, la obra la saca de escena a las prostitutas para enfocarse en Melibea, y las mismas quedan, ¿no?, en la pluma de Rojas y en la mirada de los lectores, sin responsabilidad en la muerte de Calisto. Melibea destruye la sociedad familiar, solamente Pleberio, viejo y atormentado de dolor, subsiste. Su casa, que es la más rica de la ciudad, se paraliza, mientras el burdel de Celestina recupera su actividad con Elicia a la cabeza. Cerramos. Dice Maraval, con Lida, por cierto, en las primeras páginas del libro, que tal vez el gran logro de la Celestina se halla en haber llegado a crear individualidades tan fuertes y de singular carácter, ¿no? Y pensamos que en el caso de las prostitutas es precisamente esa fuerza de realidad que tienen los personajes la que habilita a examinarlas en sus rasgos sensibles, en sus vínculos afectivos y en la potencia solidaria de las acciones. En un contexto español donde todo lo apetecible en la vida estaba condicionado por la posesión de la riqueza, la prostituta marca la diferencia cuando lo que está en juego es algún miembro, ¿no?, de la microsociedad que conforman. Si, como dice Rojas en el prólogo, todo es contiendo batalla, como decía Mariel hace rato, ellas como que encuentran el límite en los afectos y en la reciprocidad, y en una conciencia de clase, además, que les advierte sobre la necesidad de tejer redes de protección mutuas en la intimidad del burdel. Porque fuera de ese burdel, ¿no?, hay una sociedad que las vitupera, cuando paradójicamente todos en la obra están atrapados directa o indirectamente en el comercio sexual, como dicen Dersheimer, ¿no? De las tres casas que la obra de Rojas nos presenta, solamente el burdel de la Celestina supera la tragedia de la destrucción. Y es por eso que planteamos que tal vez en la representación literaria del burdel y su protagonista, Rojas, el autor, está ensayando algunos imaginarios sociales alternativos que, bueno, que habrá que seguir leyendo. Hola. Ahí estoy, ahí volví en mí, se me había puesto toda la pantalla. Bueno, estamos pasando un poco de tiempo, pero ¿les parece que podemos abrir un espacio, aunque sea pequeño, de preguntas e intervenciones? Bueno, ¿quién quiere comenzar? Podemos abrir los micrófonos, tal vez, ¿no? Porque ver cuando ponen las manitos y eso se me hace complicado. Bueno, puedo comenzar yo, si quieren. Tengo una pregunta para Sara. Bueno, un comentario que me pareció muy interesante, Sara, el trabajo comparativo que haces basado en esta identificación de cómo los motivos, el tratamiento de los motivos presentes en la danza de la muerte puede variar, digamos, en relación a un uso devocional concreto, ¿no? Las pocas imágenes que mostraste me parecieron muy interesantes y quería preguntarte justamente acerca de eso, si también allí se puede ver un tratamiento diverso de la iconografía presente en la danza de la muerte en The Dance, ¿no? Si en este manuscrito de The Dance se puede ver un uso específico. Parecen imágenes
muy diferentes en principio, pero no sé si es así por lo poco que mostraste, y consultarte, se ven imágenes de gran tamaño y varias. ¿Esto se da a lo largo de todo el texto o no? ¿O elegiste específicamente esos folios porque son folios que están sobre representados en cuanto a imágenes? Eso es justamente lo más interesante de este manuscrito en general, es por lo que se destaca, es porque de los folios aproximadamente un 90% tienen imágenes, está todo ilustrado y en varios casos las imágenes ocupan mucho más espacio que el texto, y justo no es el caso de este folio en particular, pero en varios folios está muy mezclada la imagen con el texto, entonces, bueno, es algo importante para pensar acá. Justo en las dos imágenes que mostraba al principio son los dos folios que hay, no es mucho más largo que eso. Entonces, la imagen que tienes es esos dos cadáveres. No están bailando, se podría pensar que están señalando el texto porque están así, pero por ahí están bailando, no sé, eso está medio, depende de quién lo mire. Sí, en el resto del manuscrito destaca que hay, por ejemplo, representaciones, porque uno piensa en el baile y en otros manuscritos ingleses de la misma época sí hay esta imagen de varios esqueletos uno al lado del otro, como que muestran un poco mejor este tema de las distintas clases sociales, o que aunque sea pueden asemejar un poco más un baile, y estos solo están ahí parados. Sí, en el resto del manuscrito hay representaciones de personas más en fila, de cadáveres, o personas muertas más en fila, que podrían parecerse más a las de otros manuscritos iluminados ingleses, que se nota más que es un baile de la muerte, pero suelen estar en fila porque están entrando a la boca del infierno. Entonces, no creo que cuente, pero van como bailando. Entonces, ¿por qué eligieron en el de la danza de la muerte, que lleva ese título puesto por ellos, está en el manuscrito, y que se refiere a sí misma, como decía, como danza de la muerte? ¿Por qué ahí ilustraron solo con dos esqueletos que no se sabe bien si están bailando? Y después en otros folios sí pusieron esqueletos bailando, pero sin texto de danza de la muerte. No sé, pero quiere decir que conocían la representación típica de la ilustración de los varios cadáveres, y conocían los motivos textuales y que eligieron ponerlo separado. Lo cual podría hacer pensar también en cómo se suponía que el uso del manuscrito fuese muy, que te sentabas y lo leías, todo junto en ese sentido de uso devocional, así que por ese lado está bueno. No sé si me fui y si llegué a decirte algo que fuese algo de lo que querías escuchar, o si me olvidé ya de tu pregunta. No, Pero está bien, perfectamente respondía. Simplemente quería indicar eso, que me parece que en función del uso devocional que planteabas, que ahora un poco me respondiste acerca de eso, es interesante seguir indagando, ¿no? Concibiendo sí, a ese manuscrito y su uso como algo más amplio que el texto mismo, ¿no? sí, Que, como bueno, dice acá Cintia, yo puedo mandar el link acá en el chat por si alguien lo quiere ver, está todo digitalizado y de muy fácil acceso. Y son muy, aunque sea como una curiosidad, está muy bueno de ver. Así que lo puedo mandar. Bueno, gracias, Sara. ¿Alguien más quiere preguntar? Ahí Claudia decía en el chat, da mucho para pensar en la visión de un hombre acerca de la sociedad de las mujeres del burdel. Sí, sí, Claudia, da un montón para pensar, porque, sobre todo porque se trata de mujeres de burdel, ¿no? Pues se trata de prostitutas, y en los últimos años hay mucha bibliografía. La Carra es una de las que ha escrito mucho, ha investigado en la jurisprudencia y en documentos de diferentes ámbitos, qué pasaba, ¿no? Entre los siglos XIII y XIV en relación a las prostitutas. Y por un lado siempre estaba esa idea de la amoralidad y cómo se mancilla la honra, ¿no? A través de la venta del cuerpo, pero por otro lado, cómo era para
funcionales, si se quiere, ¿no? Funcionales al sistema, el hecho de tener burdeles que estén autorizados por el Estado, diríamos nosotros, ¿sí? El burdel de la Celestina era clandestino. Era un burdel clandestino según lo dice la bibliografía, ¿no? Eso tenía sus ventajas y sus desventajas. Como ventaja, las mujeres podían escoger a qué hombres aceptar y a cuáles no, que no era poca cosa, fíjense, ¿no? Eso como ventaja. Digamos, como desventaja estaban siempre perseguidas, obviamente, por estar en la ilegalidad. Bueno, ahí Sara nos está compartiendo el manuscrito. Sí, ahí les mandé el link. Sí, Y gracias, está Sara. muy buena la página. Se pueden encontrar cosas muy... Funciona bien. No siempre pasa con el trabajo con manuscritos. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Quiere hacer una pregunta? Alejandra, me pareció muy interesante es decir, me parecieron muy interesantes todas las ponencias que he escuchado, y de alguna manera, escuchando que fueron varios los comentarios cuando empezó a exponer Sara sobre la danza general de la muerte, me voy a referir a la española porque me ha introducido un poco en la inglesa, y me voy a introducir un poco más a partir de todo esto que ella nos ha manifestado y nos ha brindado. Pero a partir de la danza general de la muerte, y relacionándolo con la Celestina, cómo justamente esto, que un poco lo comentaste vos, cómo estos últimos siglos medievales, siglo XIV y XV, indudablemente que se está preparando el Renacimiento, que es un poco el planteo que hizo Mariel, hasta dónde que tiene medieval y de renacentista la Celestina, pero también como en ambas obras, o sea, tanto en la danza de la muerte como en la Celestina, se empieza a vislumbrar esta crítica, digamos, a las diferencias sociales, es decir, se empieza a vislumbrar, digo, porque no es un ámbito, no es la época en que todavía esto se lleve a cabo, digamos, de manera mucho más contundente. Pero si en la danza general, digamos, justamente son los personajes más encumbrados, el emperador o el rey, los que rechazan de entrada a la muerte, y de otro lado, como vos mostraste la personalidad de Melibea frente a los que están más abajo de ella, y a la vez como el burdel, es decir, estas clases más bajas, inclusive más marginadas, como son las prostitutas, están demostrándole a esta sociedad, a esta otra grupo social más encumbrado, pero también más ocioso, que la necesidad obliga, digamos, es decir, cómo se levantan y logran poner en pie, a pesar del gran dolor que tienen, de nuevo el burdel. Entonces, creo que de alguna manera se empieza ya a marcar de manera mucho más contundente las diferencias sociales, que también en la Celestina está marcado por las relaciones entre amos y criados, ¿no? Esto de que Areus habla pésimo de Melibea, que no es tan joven ni tan bella, que todo fruto de afeites y cuestiones, pero cómo se está manifestando los cambios sociales y culturales en lo que considero una época de transición. Sí, bueno, sí, Cecilia, y yo pensaba a partir de tu trabajo que recordaba algo que dijo Gladys hace un tiempo en un curso que tuvimos con Gladys Lizabe, ¿no? A partir de tu trabajo pensaba, lo que estamos haciendo nosotras en este momento, nosotras, nosotros y nosotres, ¿no? Podemos ser
es como mirando de nuevo a los personajes femeninos de las obras, ¿no? Estamos mirándolas a las mujeres y estamos tratando de mirarlas a las mujeres que ponen la palabra, las mujeres que ponen el cuerpo, las mujeres que trabajan, las mujeres que dentro de esa gran sociología de las mujeres. ¿Y por qué te digo que tu trabajo me lo recordaba? Porque vos hiciste alusión a esa escena tan violenta, ¿no? Del poema de Mío Cid, ¿no? La de los infantes de Carrión frente a las hijas del Cid, ¿no? Y ¿cuántos años hemos leído el poema de Mío Cid? Lo hemos enseñado 500 millones de veces, y esa escena que está tan absolutamente violenta, siempre nos ha pasado, ¿no? Y yo digo que lo recuerdo porque Gladys lo comentó en un curso, Gladys Isabel lo comentó en un curso, y yo dije, pero wow, es cierto. Entonces es esto, ¿no? De que estamos afinando los ojillos porque, bueno, el mundo y los discursos que circulan también nos están permitiendo eso, ¿no? Tratar de mirar desde otros lugares. Bueno, ¿alguien más quiere participar, decir algo? Mirande. Vale. Ale, yo quería hacer un comentario a partir de tu lectura, que es notable, ¿no? Que esa presencia de la conciencia de la finitud de la vida y de la vejez, ¿no? Cómo aparece en la Celestina, que también me parece un rasgo de modernidad, porque de alguna manera viene como a mostrar un hito más en ese proceso de autoconocimiento de las subjetividades, ¿no? Que a mí me interesa mirar los textos medievales en esa línea, ¿no? Cómo hay unos sujetos que van pudiendo dar cuenta de determinadas experiencias, en este caso la experiencia, ¿no? de la etapa final de la vida, de la decrepitud, de la senectud, ¿no? Y me parecía que es otro rasgo de la modernidad de Rojas, ¿no? Además que se puede hacer, vos lo delineaste, ¿no? Se puede ir haciendo un recorrido, ¿no? Por esa autopercepción, ¿no? de la mujer vieja, ¿no? Que además es una autopercepción hecha desde un presente, pero que también contrasta con el pasado, ¿no? Con esa juventud perdida, ¿no? Y además que tiene que ver con de alguna manera la mirada sobre el disfrute, ¿no? Que le provoca el disfrute de la juventud ¿no? Mirada, observada, como una especie de voyeur. Eso me parece notable en la Celestina, y bueno, es otro rasgo más. Por otra parte, la potencia de los textos germinales, ¿no? Que pareciera que no agotan sus significados, que uno vuelve y está siempre pudiéndolos leer, y creo que sin violentar el momento de producción, ¿no? Sino simplemente abriendo capas no advertidas, porque probablemente tiene que ver con nuestros propios marcos discursivos, es decir, qué es lo que podemos decir hoy que no se podía decir hace 20 años, ¿no? Entonces, creo que eso es un elemento importante a tener en cuenta. Por otra parte, me encantó la mesa, ¿sí? A las 4 ponentes, la verdad que las felicito. Ha sido una mesa, además, donde se han ido tocando las ponencias. Otro acierto de los organizadores, ¿no? Porque hasta ahora en las mesas que he tenido la suerte de participar ha sucedido eso, y eso es un trabajo de la organización que hay que destacar. Bueno, gracias, Edu. Me parece que estamos como muy pasados de tiempo, ¿no es cierto? Y que tendríamos que cerrar la sesión. Las invito, a las que puedo ver y a los que no, les invito. En el chat hay muchas bonitas consideraciones de los colegas y las colegas, ¿no? Que están poniendo ahí en el chat, que lean antes de que nos tengamos que desconectar, así se llevan. Ven, por ejemplo, aquí Lucía acaba de poner felicitaciones. Cielo, se disfrutó mucho la mesa, muchas gracias a todas. Aprovechemos a leer los chats antes de que un clic nos saque fuera, ¿no?
Bueno, creo que sí, que estamos terminando, siendo las 4:20. Gracias de nuevo, ha sido un placer compartir, no solamente con las colegas expositoras, sino con toda esta gente que o aparece en una pantalla o pone ahí un mensajito y demás, ¿no? Es hora de inaugurar nuevas lecturas de viejos textos, dice Claudia. Sí, claro, a uno hace el esfuerzo, pues hacemos los esfuerzos. Sí, bueno, gracias. Nos vemos en las próximas sesiones.